son las crisis económicas? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que vivimos en una? Y sobre todo, ¿por qué ocurren? Según hemos visto en programas anteriores, la historia no se compone simplemente de hechos aislados. Se trata más bien de procesos amplios y complejos, como cuando construimos una barda. Cada ladrillo es necesario. Pero lo verdaderamente importante es la unión de todos ellos hasta formar una superficie. En ese sentido, si queremos adentrarnos al estudio del pasado, la clave está en saber conectar el antes con el ahora. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona la crisis económica actual ocasionada por la pandemia de COVID-19 con las anteriores de 1982 y 1994 en México? Las tres presentan orígenes distintos, hasta cierto punto influidas por el contexto internacional. Lo cierto es que una estructura económica fuerte siempre es vital a la hora de enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. ¿Por qué los mexicanos no hemos podido contar con una todavía? Si lo piensas bien, el pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Bienvenida, bienvenido. Esto es Conciencia Histórica. ¡Arrancamos! La historia la hacemos todos y todas. No solo los grandes personajes del pasado o los poderosos del presente. Cada mexicano y mexicana cuenta con la valiosa oportunidad de plantearse una misma pregunta esencial. ¿Qué puedo hacer yo para conseguir un mejor futuro económico que beneficie a mi comunidad y a mi país? ¿Qué puedes hacer tú para fortalecer la economía mexicana? Yo, si estuviera en el lugar del presidente, lo que haría es unirme a las empresas. Él les está dando la beca a los niños de las primarias, a los de las secundarias y también a los de las prepas, pero también les está dando la beca a gente que no tiene estudios ni trabajo. Entonces, él dice, pues estamos reactivando la economía, sí, pero en unos sectores, pero en otros no. Aquí lo que se puede hacer es que él se una a las empresas y que les dé un incentivo para que, por ejemplo, los emprendedores pues se puedan motivar y digan, bueno, ok, pues voy a seguir emprendiendo mi proyecto. Lo que hago día a día para fortalecer la economía mexicana es creer y pensar en que no nada más es trabajo de a los que llamamos líderes, ¿no? Porque a veces creemos que todo depende de ellos y la verdad es que no. La verdad es que el mayor trabajo es para nosotros. Primero, despertar nuestra conciencia y entender que tenemos que empezar a apoyar más las empresas mexicanas. Apoyar a las empresas medianas, pequeñas o grandes empresas, porque apoyamos mucho al extranjero y tenemos que irnos básicamente a lo nuestro, lo que nosotros tenemos que consumir lo que nosotros producimos, lo que nosotros estamos haciendo de México. Apoyar a las personas que están intentando iniciar algún negocio, puesto que en estos últimos años ya el gobierno ha empezado a actuar más conforme a esas situaciones, empezar a apoyar a los mini emprendedores, ¿verdad? Una economía fuerte es como un cuerpo sano, que no está exento de enfermarse, pero que gracias a su buena condición termina curándose sin causar tanto estrago. De igual forma funciona la economía. A decir verdad, crisis es un término tomado de la medicina para señalar un desequilibrio interno que produce una dolencia grave. Así pues, una crisis económica es el periodo en el que una economía afronta dificultades serias durante un tiempo considerable. Si observamos el ciclo económico, la crisis es el punto medio entre una recesión y una depresión. Estudiar las crisis económicas que ha sufrido México a lo largo de su historia nos tomaría horas enteras, incluso días. Puede que hasta años o décadas completas, toda una vida. De hecho, hay economistas que se encargan de esto precisamente. ¿Te imaginas qué interesante trabajo? Analizar la economía del pasado para intentar fortalecer la del presente. Ahora vamos a revisar 3 crisis en específico con un propósito claro: comprender nuestra situación actual y saber qué podemos hacer para remediarla. Después de todo, para eso sirve la conciencia histórica, para mirarnos a nosotras y nosotros mismos.
Para abordar la crisis de 1982, tenemos que pensar en 3 sexenios sucesivos: los de Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y, por supuesto, Miguel de la Madrid Hurtado. Los 3 bastante complicados, porque en el fondo cualquier periodo presidencial lo es. ¿Esto significa que esos presidentes son responsables de la crisis? No exactamente. Contrario a lo que suele pensarse, una persona no tiene todo el poder político ni económico como para sacudir a un país en tales magnitudes. Además, hay que tomar en cuenta los factores externos, o sea, la actividad internacional durante cada sexenio. Digamos sencillamente que Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid son 3 ladrillos mayores dentro de la barda que nos encontramos contemplando. Cuando Luis Echeverría Álvarez alcanzó el poder presidencial en 1970, el ambiente social y político del país era realmente tenso. Esto como consecuencia de los trágicos acontecimientos del 2 de octubre de 1968, ocurridos durante el periodo anterior y en el que Echeverría había ocupado el cargo de secretario de Gobernación. A partir de ese momento, el régimen político entró en crisis, perdiendo legitimidad y estabilidad económica. Para enfrentar dicho escenario, Luis Echeverría decidió acercarse a los sectores más afectados y empleó el lema de "arriba y adelante" para reconocer la difícil situación política y económica que atravesaba el país. Asimismo, intensificó las relaciones de México con otros países, mostró pluralidad ideológica y promulgó una reforma electoral que alentaba la formación de nuevos partidos políticos. Había que demostrar a toda costa que el Estado deseaba cambiar las cosas, recobrar la confianza de las y los mexicanos. Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones, el 10 de junio de 1971 hubo otra manifestación estudiantil en la Ciudad de México que fue brutalmente reprimida. Esto desestabilizó aún más la situación. Pero los esfuerzos continuaron. La burocracia crecía y, por lo tanto, también los gastos. Lamentablemente, este exceso en el gasto público no estaba sostenido por un aumento en los ingresos. Como quien dice, se gastaba más de lo que entraba al cochinito, porque no se había hecho una reforma fiscal con una justa redistribución del ingreso. La concentración del ingreso y el aumento de los pobres en el país indudablemente crecía. Encima, iniciaba un proceso donde el peso se devaluaba frente al dólar en más de 50%. Así concluyó el periodo presidencial de Luis Echeverría, con nubarrones negros encima de México. Fue entonces cuando José López Portillo tomó las riendas del país, en 1976, centrando sus esfuerzos en explotar hidrocarburos y solicitar préstamos a la banca mundial, de forma que pudieran explorarse nuevos yacimientos y mejorar la infraestructura de petróleos mexicanos. Mientras tanto, en el contexto mundial para 1971, los países árabes habían dejado de venderle petróleo a Estados Unidos y Europa, y comenzó lo que hoy se conoce como la crisis de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, es decir, de la OPEP. Otro factor que incidió de forma negativa fue la caída del famoso sistema monetario internacional, patrón oro-dólar, pactado en Bretton Woods, generándose la inconvertibilidad monetaria del dólar a oro, y con ello se daba fin a este sistema, pasando de los cambios fijos a los tipos de cambio flotante. Pero no solo eso, los grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial cambiaron sus funciones. De ser la banca de desarrollo internacional, pasaron a ser los fiscalizadores de las finanzas privadas internacionales, donde además desarrollaron medidas económicas internacionales para aplicar en los diversos países del mundo. Estados Unidos, para contener su proceso inflacionario interno, tomó la decisión de un día para otro de aumentar las tasas de interés y con ello arrastró a México y a toda América Latina a una crisis estructural de una pronunciada deuda que cargamos hasta nuestros días. El Producto Interno Bruto, indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por el país, creció en 8%,
cosa que es muy importante porque trajo consigo una reducción del desempleo de hasta 50%, así como abundancia de recursos. El petróleo nos iba a salvar. Había que invertir en la extracción del crudo, modernizar e industrializar el país, y se gastó mucho dinero para lograrlo. Lo que nadie se imaginaba era que una vez incrementada la tasa de interés en el mercado internacional, también bajaron drásticamente los precios del petróleo en el mundo y que, en consecuencia, para 1981, México se sumergiría en una hondísima crisis. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. ¿Por qué cayeron los precios del petróleo en 1981 y cómo es que nadie lo previó en México? El gobierno de México tuvo ante sí la gran suerte del descubrimiento de yacimientos petroleros que llevaron a la idea de que habíamos en ese momento entrado en una situación muy distinta, administración de la bonanza, precisamente con base en estos yacimientos petroleros. El endeudamiento de México fue muy rápido y muy enorme porque no hubo nadie en el mundo que se resistiera a darle crédito a México con un aval como los yacimientos petroleros, que eran muy grandes y muy fructíferos. Entonces, esto es lo que sucede previo a la crisis de 81, es decir, la caída de los precios de 81, que vino a ser resultado también de la sobreoferta de petróleo por parte de los países productores de petróleo, principalmente Arabia Saudita. Un gran problema que no se pudo controlar porque llegó el momento en que México tuvo que bajar los precios del petróleo, y esa baja de los precios del petróleo fue todavía más dramática. ¿Qué otros factores internacionales influyeron en la crisis del año siguiente en nuestro país? En 82 se dieron cambios sumamente graves. Una caída internacional de los precios del petróleo marca el inicio de una de las crisis más profundas de la economía. Se trató de una crisis financiera agudizada por la magnitud, como decía, de la deuda externa. La inflación se alcanzó el 100% en este país. Pero no dejemos de considerar los factores internos. No todo fue cocinado en el exterior. Vamos a ver qué dice nuestra invitada de hoy. ¿Cuáles fueron los factores internos que desencadenaron la crisis de 1982? Las altas tasas de interés iban a beneficiar básicamente a la banca en México, y esto fue con altas tasas de interés y altas comisiones que pudieron cobrar desreguladas porque no había necesidad de regular las comisiones. Los bancos ganaron muchísimo, pero perdió muchísimo la población. La población llegó a tener quiebra, casi la clase media cayó en quiebra porque perdió sus casas, su patrimonio, sus autos, y quedó en deudas hipotecarias bastante serias. Debido a la crisis de entonces, nuestra deuda externa se multiplicó, pasando de $21,000 millones en 1977 a casi $76,000 millones en 1982. El gobierno se vio obligado a tomar medidas extremas, como expropiar cerca de $6,000 millones de la gente que tenía ahorros en el banco en aquella moneda. Para terminarla de amolar, el peso se devaluó en 866% y los capitales extranjeros comenzaron a abandonar el país. Esto último preocupó al presidente López Portillo, que para evitar la fuga de capitales optó por nacionalizar la banca, o sea, que el Estado pasaba a ser propietario de los bancos. La idea era controlar el mercado de cambio de divisas. Tal fue el escenario de desequilibrios profundos en el que comenzó su sexenio el presidente Miguel de la Madrid en 1982, quien para resolver la situación incorporó en su gabinete a una nueva generación de funcionarios con una novedosa visión no solo de gobierno, sino de modelo económico, destacando el impulso de la apertura comercial y la libertad del capital, además de privatizar las empresas estatales, disminuir el tamaño del Estado, retirándolo de esta forma como agente económico, entre otras soluciones. En resumidas cuentas, se instauraba el modelo económico basado en el liberalismo económico neoclásico y austriaco, expuesto muchos años atrás en el famoso Coloquio Lippmann.
La crisis de 1982 abría, entonces, una transformación significativa en la relación entre Estado y economía. Como parte de este proceso, tuvo que cambiar la organización del gasto y se disminuyeron los recursos destinados a la salud, educación, el campo, la obra pública y muchas otras ramas de la economía. Por supuesto que lo anterior repercutió grandemente en la sociedad. Para colmo de males, los terremotos de 1985 en la Ciudad de México influyeron considerablemente en la crisis que venía arrastrando el país. Una buena noticia fueron las medidas tomadas por el presidente Miguel de la Madrid, entre ellas una política de responsabilidad compartida que consistió en suscribir acuerdos entre el gobierno federal y los sectores sociales y productivos. El chiste era comprometerse a no aumentar los precios de los productos de la canasta básica. Por su parte, el gobierno subsidiaba buena parte de los costos. Esto provocó cierta estabilidad y alivió, en parte, la locura que cundía por aquellos años. Los productos podían cambiar de precio de la noche a la mañana según la inflación, y esta alcanzó cifras tan espeluznantes como de 4,000%. ¿Lo puedes imaginar? Como hemos podido ver, la crisis de 1982, heredada y enfrentada por Miguel de la Madrid, fue el resultado de procesos previos relacionados con causas externas determinantes. La economía no pudo recuperar los ritmos de crecimiento del 6% de los años y décadas anteriores. Lo que sí te puedo decir es que para 1986, México suscribió un acuerdo que fue antecedente directo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además de que en aquel periodo se renegoció exitosamente la deuda externa, se echó a andar una campaña de renovación moral de la sociedad y se aplicó una política de austeridad que a final de cuentas ayudaba poco a poco a la recuperación de la economía. De todos modos, a finales del sexenio, el peso sufrió una nueva devaluación, esta vez de 55%, y la inflación alcanzó tasas de hasta 160%. Nada es del todo blanco ni del todo negro. La realidad es compleja. La economía, ni se diga, sobre todo en un mundo así de conectado. Pero ahora pasemos a la siguiente crisis, la del 94. Los dos ladrillos más notables para esta historia se llaman Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, presidentes de México con visiones económicas basadas en el modelo de libre mercado que, como ya hemos visto, había empezado desde el mandatario anterior. Carlos Salinas asumió el poder en un ambiente de poca legitimidad debido a las dudas y fallas en el proceso electoral, pero rápidamente impuso sustanciosas reformas a la Constitución en varios frentes: hacer obligatoria la educación secundaria, abrir la posibilidad de privatizar ejidos y capitalizar el campo mexicano, y restablecer, luego de mucho tiempo, las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En materia económica, promovió un pacto de solidaridad económica a la usanza de su antecesor, Miguel de la Madrid, y en el que involucró a las principales fuerzas económicas. Asimismo, renegoció la deuda externa y promovió la apertura comercial del país. Especialmente, se puso a negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994. De acuerdo a la teoría neoclásica, el presidente Salinas adelgazó conscientemente la estructura del Estado y privatizó empresas estatales, incluyendo la banca que López Portillo había nacionalizado en el 82. Se daba entonces la reprivatización bancaria. Así, el gobierno se deshizo de aerolíneas, compañías mineras y siderúrgicas, de Teléfonos de México y hasta de la televisión abierta, dejando todo en manos del capital privado, una economía del libre mercado pura. En cuanto a política social, destinó cantidades limitadas de dinero para políticas y programas sociales en las zonas marginadas, abarcando obras y servicios básicos de salud, educación, caminos rurales, electrificación, agua potable, etc. Iniciaba la política pública que muchos economistas denominan como paliativos contra la pobreza. En pocos años, Salinas de Gortari se había ganado la confianza de propios y extraños. No obstante, apenas ingresó Ernesto Zedillo a la presidencia, en 1994, estalló una nueva crisis financiera de enormes dimensiones.
El peso se devaluó en 40% y hubo de llevarse a cabo un rescate multimillonario de los bancos conocido como FOBAPROA, que más tarde cambiaría de denominación a IPAB, es decir, Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. ¿Cómo había sido esto posible si la teoría señala que los mercados son eficientes y más cuando no se regula el capital? ¿Por qué necesitar de un rescate por parte del Estado si este, de acuerdo al nuevo modelo, no debería intervenir en la economía? Todo parecía indicar que la economía mexicana había estado sostenida por alfileres. Esta se convirtió en una frase célebre y expositiva de las causas de la crisis. Total, que gracias al respaldo de instituciones financieras internacionales y al gobierno de Estados Unidos, así como a la aplicación estricta de medidas financieras, Zedillo logró iniciar la recuperación de nuestra economía. Al finalizar su sexenio, los altos precios del petróleo aceleraron esta reactivación, aumentando los empleos y, en fin, haciendo crecer la economía a niveles un poco más elevados. Desde luego, también es necesario considerar los acontecimientos políticos y sociales que rodearon esta crisis. Por ejemplo, el levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el mismo día que empezaba a operar el Tratado de Libre Comercio. Asimismo, los asesinatos del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio y del político José Francisco Ruiz Massieu, cuñado del expresidente Salinas. Dichos episodios confirman que lo económico determina lo social y lo social lo económico. Esto quiere decir que la economía no es una actividad que transite ajena a la vida cotidiana y el acontecer político. De allí que los clásicos de la economía la nombraran economía política, ladrillos de una misma barda que se tambaleaba, pero que esperanzadoramente se mantenía en pie. Lo destacable de estas crisis es poder aprender de ellas, conociendo sus causas y efectos, para evitar que se repitan los mismos errores. Como decíamos al inicio, el mejor blindaje contra una crisis es una economía sana. Pero ¿cómo conseguirla? ¿No será que la inestabilidad económica es intrínseca al capitalismo? Así lo afirmaba el filósofo Carlos Marx. Estas son preguntas que ahora no queremos hacerle a nuestra invitada, sino a ti en tu casa. Sobre todo nos interesa que contestes a la siguiente pregunta. ¿Quiénes crees que se benefician de la vulnerabilidad de las y los mexicanos? ¿A quiénes les conviene que sigamos así, crisis a crisis? ¿Tú qué contestarías? Por último, vamos a detenernos un momento en la crisis económica actual provocada, como obviamente sabes, por la pandemia de COVID-19 en 2020. Pero, Margarita, esta crisis aún no termina. ¿No se supone que la historia estudia el pasado? Sí, por supuesto, la historia estudia el pasado, pero siempre con el propósito de concentrarnos en el presente. Eso es la conciencia histórica. Tienes razón, allá vamos. A finales de 2019, nadie se esperaba una pandemia. Todas las economías del mundo comenzaron a cimbrarse a partir del primer trimestre del siguiente año, pero especialmente aquellas que ya, desde antes, no gozaban de buena salud, como la nuestra. Pero, ¿cómo ocurrió esto? En primer lugar, la pandemia exigió respuestas urgentes para mitigar los impactos de la crisis sanitaria y estimular la recuperación tras el desplome productivo de la primavera de 2020. En segundo término, de por sí ya se venía lidiando con una desaceleración y estancamiento previos, lo que potenció la emergencia y condicionó los márgenes de acción de muchos gobiernos. En pocas palabras, el frenón de actividad económica trajo consigo desempleo, caída del comercio interior y exterior, un mayor estancamiento, todo en el marco de una gran incertidumbre que no se experimentaba desde hace varias décadas. Los gobiernos entonces tuvieron que tomar decisiones para circunstancias inesperadas, las cuales demandaban capacidad de adaptación y de cambios de estrategias. La prioridad en todo el mundo han sido los sistemas de salud. Esto es comprensible. Además de atender el empleo, los ingresos de la población, la recaudación pública, la entrada de divisas, la estabilidad macroeconómica, pero sobre todo buscar alternativas para combatir la enfermedad, así evitar una mayor cantidad de muertes y la propagación del virus.
Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado en este programa en el que, conectando el antes y el ahora, hemos comprendido juntos por qué se originaron las crisis de 1982, 1994 y 2020. Son muy distintas entre sí, pero todas en el mismo mensaje urgente para las y los mexicanos del futuro: lograr una economía fuerte para el país. ¿Qué piensas hacer al respecto? La decisión está en tus manos verdaderamente. Y antes de despedirnos, me gustaría recomendarte, para ahondar en nuestro tema, el libro Ahora Recuerdo, publicado en 2014, escrito por Carlos Tello, quien ha sido un actor importante de la economía nacional. Y recuerda, el pasado no ha pasado, conéctate. Ayúdanos a construir este programa juntas y juntos. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en YouTube. Nos vemos y escuchamos muy pronto.